Muy, pero muy buenos días, Hugo. ¿Me escucha? Sí, Nelson, le escucho. ¿Cómo está? ¿Usted me escucha? Estamos Bien, ¿usted? perfectamente. Ya acá lo escuchamos y lo estamos viendo en vivo y en directo, mi querido Víctor Hugo Villacrés, para tratar un tema que obviamente siempre está en el ojo del huracán, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la palestra pública, el tema de la seguridad social y del IES. Hace poco veíamos cómo mencionaban que el Fondo de la Salud ya se acabó. No hay plata, no hay chance. Y la pregunta es, ¿qué espera o qué vamos a esperar como ciudadanos del IES con estas declaraciones? Bienvenido, Hugo. Víctor Hugo. Muchas gracias, Nelson. Buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha y que nos ve a través de las redes. Bueno, empezar diciendo que la situación del IES siempre va a ser compleja. Este es un análisis que se maneja históricamente. Si uno va a la fundación del IES allá por 1930, el siglo anterior, ¿Ya? cuando Isidro Ayora decidió constituir esta entidad tan importante para los ecuatorianos, uno va a encontrar que lo que atendía es las pensiones, es decir, la seguridad social nace como un fondo de pensiones para garantizar que los ecuatorianos puedan mantener el nivel de vida después de los 60 años en aquel entonces, es decir, después que se retiraban. Esto va evolucionando en el tiempo, entonces eso quiere decir que en la década de los 40 finalmente surge Carlos Arroyo del Río, por ejemplo, y en la década de los 40 por primera vez la seguridad social deja de tener los recursos suficientes para atender a los primeros jubilados. Y ahí surge este subsidio del 40%. En esa época, Carlos Arroyo del Río nombra 3 actuarios, un ecuatoriano, un chileno y un checoslovaco. Y ellos dicen, la única forma de que sea sostenible el seguro social, en 1940 le hablo, es que se suba el aporte de los afiliados o que se genere un ingreso por parte del Estado. Bueno, habrá que ver cuáles son los parámetros políticos que le llevaron a Carlos Arroyo del Río en aquel entonces a decir, no, mejor lo que aquí hacemos es subsidiar. Y se subsidió con 4 de cada 10 dólares de las pensiones, subsidio que permanece hasta la actualidad. En la década de los 60, el sistema de salud era muy malo en el Ecuador, era pésimo. Y en ese entonces la gente dice, bueno, creemos de manera paralela al sistema público un sistema privado, un sistema que sea de los afiliados, y así nace el seguro social. Y si ustedes ven en muchas ciudades, especialmente pequeñas, es muy común que el hospital del Ministerio de Salud esté muy cercano al hospital de la Seguridad Social. Ajá. Y claro, era hasta señal, si se quiere, en aquel entonces de aristocracia, ¿no? ¿Dónde me hago atender yo? ¿Para qué lado de la vía voy? ¿Voy para el Ministerio de Salud o voy para el IES? Y de eso, pues, dependía lo que se comentaba en la ciudad chiquita. Usted sabe, estamos hablando de décadas de los 60, 70. Para los 70 ya Velasco Ibarra construye el Hospital Carlos Andrade Marín, empieza la atención también a los menores de edad. Yo mismo nací a finales de la década de los 70, nací en el Hospital Carlos Andrade Marín y tuve atención hasta un año. Entonces, ahí empiezan los problemas de la seguridad social. ¿Por qué? Porque el seguro de salud deja de ser un seguro de prima y siniestro, es decir, un seguro en donde aquellos que pagan una prima tienen derecho a una cobertura por un potencial siniestro. Y mucha gente me puede cuestionar ahí, me puede decir, ¿en dónde está el concepto de solidaridad? Bueno, el concepto es claro, el que menos tiene paga menos y el que más tiene paga más, porque es un porcentaje de su salario. Y finalmente se atienden solo los que sufren un siniestro. Pero entonces, en la década de los 70 ya se amplió cobertura a ciertos beneficiarios no contribuyentes, los menores de un año. Vino en la década de los finales de la década de los 60 también el Seguro Social Campesino, con eso se dijo, bueno, va a aportar el jefe de familia y el resto también va a tener una atención por salud. Entonces se empezó a ampliar el número de beneficiarios sin que exista la contraparte de financiamiento necesario. ¿Esto fue por política, Víctor Hugo? ¿De pronto algún asunto político electoral, tal vez? Yo creo que más bien se debía a requerimientos de ciertos grupos de presión, porque generalmente alrededor del IES, y esto es algo que yo comento, hay muchos grupos de presión. Están los grupos económicos, están los grupos políticos, están los grupos de afiliados, los grupos de jubilados, los grupos de beneficiarios, están muchos de los que son proveedores de la seguridad social, y todos generan círculos de presión. Y presión que recae sobre la institución finalmente. Entonces, en el contexto general, lo que había es una demanda de derechos. La gente sentía
que los hospitales de la Seguridad Social entregaban una mejor atención que los hospitales del Ministerio de Salud y todos querían atenderse entonces en estos hospitales. Ok, mira, interesante. Década de los 70, década de los 80. Después viene, bueno, la crisis del neoliberalismo en el Ecuador, la década de los 90, la posibilidad de privatización de la seguridad social, la consulta de Sixto Durán Ballén, que finalmente el pueblo se pronunció que no están de acuerdo con que se privatice la administración de la seguridad social, porque los recursos finalmente son de los afiliados. Claro. Y en tanto y en cuanto son de los afiliados, son recursos privados. Pero para enfocarme en su pregunta nada más, Nelson, porque me ha alargado un poco. No, tranquilo, no se preocupe. Evidentemente lo que existe es un problema de exceso de beneficiarios y pocos aportantes en el seguro de salud. Básico. Y a eso se suma justamente lo que usted dice, una serie de privilegios que han llegado a tener ciertos grupos por decisiones básicamente políticas y no técnicas que han contribuido a que se genere un déficit en el seguro de salud. En la ley del 2001 se estableció, de hecho, que las atenciones que se generen para enfermos catastróficos, que se generen para jubilados, deberán ser todo con cargo a un fondo que se creaba por parte del Estado, es decir, un nuevo subsidio. En el 2001 hay un subsidio que nace para el seguro de salud. ¿Por qué? Porque los jubilados no aportan al seguro de salud, y este es un tema que hay que tenerlo claro, porque los jubilados le dicen, bueno, yo he aportado toda mi vida, ¿por qué debo aportar? Porque el seguro de salud es de prima y siniestro. Usted aportó toda su vida, por eso recibe una jubilación en el fondo de pensiones, pero el fondo de salud funciona de manera diferente, funciona como cualquier seguro de salud privado, de prima y siniestro. Usted tiene derecho a atenderse en tanto y en cuanto pague su prima mensual. Cuando termina el pago de su prima, ya no tiene derecho a esa atención. Entonces, esa cobertura, para no generar una conmoción social, seguramente en el 2001 se dijo, ¿sabe qué? No vamos a entrar en disputa con los jubilados, esa cobertura la financiamos nosotros. ¿Quién es? El Estado. ¿A través de qué? A través de los impuestos que todos pagan. Pero resulta que desde el 2001 ningún gobierno ha aportado a este fondo de salud, salvo el gobierno de Guillermo Lasso, que de los cerca de 5.000 millones de deuda ha pagado, me parece que 250 o 300 millones de dólares. O sea, básicamente entonces lo que estamos teniendo es el resultado de varias situaciones, y hoy por hoy el exceso de beneficios, de alguna u otra manera, que tampoco le vamos a decir a la gente que no se lo merece, pero que hay una minoría en el aporte y también una irresponsabilidad por parte del Estado, podríamos decir, de asumir subsidios. Víctor Hugo. Exactamente. Claro, confluyen tres cosas, como bien usted dice. Primero, el no pago del subsidio que el Estado se comprometió desde el año 2001 en el Fondo de Salud y no lo ha hecho. Segundo, efectivamente hay un exceso de beneficiarios por varias cuestiones, por presiones que pueden ser de los diferentes grupos que hablamos. Entonces existen mucho más beneficiarios que aportantes. De hecho, en el seguro de salud hay alrededor de 3 millones de aportantes y 5 millones y medio de beneficiarios. Claro, entonces, en total usted tiene que atender un universo de 8 millones y medio de personas con solo 3 millones de personas que aportan. Es muy complejo que eso se pueda hacer. Eso no pasa ni en el mejor de los seguros privados. Ahí hay un problema de recursos. Y un tercer problema que evidentemente existe en el seguro de salud y que no podemos dejarlo de lado es errores en la gestión administrativa, ¿no? Por ponerle un tema así. Y bajo esos errores en la gestión administrativa usted tiene falta de planificación, presupuestos insuficientes, problemas de corrupción, todo lo que está alrededor del seguro de salud. Y esto, pues, del seguro de salud del que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, y la plata que se termina yendo en actos de corrupción que terminan también perjudicando mucho a la gente. Hay una intencionalidad de aumento en el porcentaje. Es lo que ha dicho el gobierno. La pregunta es, Víctor Hugo, desde su experiencia, si esto es importante y necesario, ¿quién asume ese aumento del pago? ¿Quién asumiría, el patrón o el trabajador? Mire, Nelson, yo creo que debe haber una reforma estructural a la seguridad social. No podemos estar pensando en reformas parche, en pequeños incrementos y ahí evidentemente en quién sería la parte afectada, el empleado, el empleador o el Estado. Yo creo que, fíjese, existen 2 premios Nobel de Economía que tratan
muy a detalle el tema de la seguridad social. El uno es Samuelson en la década de los 70 y lo complementa Diamond en la década de los 80. Sus estudios, como le digo, han sido galardonados con el premio Nobel en Suecia y muchos de los conceptos que ellos tocan son las necesidades de reforma a la seguridad social. Ellos dicen que estos sistemas, sobre todo como el ecuatoriano, este de ahorro y reparto con beneficio definido, debe reformarse cada 20, 25 años y que esto no se debe a una mala gestión operativa, se debe simplemente a que las condiciones de la población cambian en términos de ahorro y en términos demográficos. Voy a poner el primer tema. En términos demográficos, la gente vive más, eso es una bendición. En el año 2000 que se hizo la ley de seguridad social, la expectativa de vida de los ecuatorianos en promedio era 68 años, lo que quiere decir que a usted le pagaban 8 años de pensión si se jubilaba a los 60. Bueno, la expectativa en promedio de vida actual es de 78 años, 78, wow. Lo que quiere decir que si usted se jubila a los 60, en promedio el IES le va a tener que pagar 18 años de pensión. Y para eso es necesario o incrementar el ahorro o es necesario que exista mayor correlación entre el ahorro que usted hace y la pensión que recibe. En el IES esto se denomina tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo en términos de seguridad social es cuánto de su último salario como activo va a ser su primer salario de jubilado. Bueno, en América Latina en general el Ecuador tiene de las tasas de reemplazo más altas de América Latina. Es alrededor del 95%, según un cálculo del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué es lo que esto ha generado en términos prácticos? Que se necesita una reforma estructural a la seguridad social. Y en esa reforma estructural hay que hablar sobre qué va a pasar con el ahorro, qué va a pasar con los niveles de beneficio que se tiene, qué va a pasar con cada uno de los seguros. Mi concepto en términos de pensiones, que debería haber un modelo que tenga 3 pilares. Un primer pilar no contributivo, como ocurre en varios países. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos discutiendo, Nelson, hace mención únicamente a 500,000 personas mayores de 60 años que han tenido capacidad de ahorro, sea en el IES, en el ISFA y en el ISPOL. Pero hay 1,5 millones de personas mayores de 60 años que nunca tuvieron capacidad de ahorro como activos y que no están recibiendo una pensión. Y ellos también son ecuatorianos, de ellos también tenemos que dolernos, porque cuando generamos, por ejemplo, estos subsidios para las pensiones, no estamos pensando en que hay un grupo de gente que nunca tuvo capacidad de ahorro y que merece y necesita recursos para poder vivir después de los 60 años. Entonces debería haber un primer pilar no contributivo, un segundo pilar, que sea el que tenemos ahora, el de ahorro y reparto con beneficio definido, y un tercer pilar que podría ser manejado por el mismo IES, de hecho, que sería un pilar de cuentas individuales. ¿Cuál sería la propuesta? El subsidio del Estado debería ir a esta pensión no contributiva, ahorro y reparto con beneficio definido, como tenemos actualmente, y seguramente podríamos, por ejemplo, estudiar que los fondos de reserva, que actualmente están mensualizados o que se entregan cada 3 años, se queden para completar la pensión en cuentas individuales que los usuarios o que los afiliados puedan monitorear cómo evolucionan mes a mes, como pasa ahora con su fondo de reserva. Esto va a permitir sostenibilidad en el fondo de pensiones, solo hablando del fondo de pensiones. Pero además de eso se necesita un régimen de transición. Los que se jubilaron, ya se jubilaron en las condiciones que están y no se puede menoscabar ningún derecho de los jubilados. Claro, sería un relajo completo. Por supuesto, entonces a ellos habrá que mantenerles el subsidio del 40% y ese subsidio solo podrá eliminarse en unos 30 o 40 años, es decir, cuando el último de los jubilados que tuvo todavía ese beneficio fallezca. Ahí es cuando terminará el Estado de pagar ese subsidio. Ya. Después debe haber un régimen de transición para quienes están entre 50 y 60 años, es decir, los que ya más o menos han aportado unos 20 años, tienen el 2/3 de sus aportes listos, ellos tienen que jubilarse en las condiciones actuales. Y para los menores de 45 va la reforma completa, y la reforma completa incluye varias cosas, ¿no? Seguramente tenemos que pensar que tanto usted como yo, Nelson, a los 60 años vamos a ser completamente activos, que es imposible que pensemos en jubilarnos a los 60 años. No, pues estamos recién viviendo. Nuestra expectativa de vida estará entre los 87 y 88 años. Entonces,
evidentemente hay una serie de temas que hay que analizar, pero para no generar una conmoción social, usted necesita un régimen de transición, mantener los derechos de los jubilados y necesitamos aceptar los menores de 45 que si no hay una reforma estructural a la seguridad social, nos vamos a quedar sin pensiones. Oiga, es decir, si seguimos demandando esto de no, que se mantenga como está, bueno, sepan ustedes que cuando nos jubilemos no va a haber pensión para nosotros. Oiga, Víctor Hugo, ¿y sabe qué también creo que hace falta? Que nos expliquen las cosas como usted nos está explicando. Porque lamentablemente, no sé si usted tenga la misma impresión, pero como ciudadano que está viendo las cosas de lejos, reportando todos los días, sentimos que no hay esa explicación, que no hay ese empoderamiento, que no hay por parte del gobierno alguien que nos diga, a ver, ok, lo que usted nos está explicando, por favor, Víctor Hugo, o sea, la gente no es mala fe, la gente cuando se le explica entiende y toma decisiones, incluso toma posturas. ¿Por qué no lo hacen si la película está muy clara? Mire, siempre tomar decisiones en términos de seguridad social es políticamente complejo. Conversaba yo hace unos 6, 7 años con la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riano, y ella me decía, mira, Víctor Hugo, no hay lugar en el mundo en donde una reforma estructural a la seguridad social no haya generado conmoción y reducción del capital político de las personas que están ejerciendo el poder. Okay. Entonces, entramos en un problema que es bien complejo y es una papa caliente que nadie la quiere asumir. Acuérdense que la última ley es del 2001 y uno dice, bueno, vamos 2022, tiempo necesario para hacer una reforma. Pero claro, aquí existen grupos que lo que han hecho es un poco tergiversar esta reforma. Y entonces dice, no, el problema es de los gobiernos anteriores de este nuevo siglo. Ellos son los que han causado la destrucción de la seguridad social. Y cuando se les dice, vea, estas reformas obedecen a lo que dicen los premios Nobel, no quieren escuchar simplemente. Dicen, no, es que el problema es porque ha habido corrupción. Yo no niego que ha habido corrupción, claro, y probablemente tenemos que encontrar los mejores mecanismos para reducir, mitigar o eliminar esa corrupción. Pero además de esa corrupción que le lleva a un mal manejo administrativo, existen problemas que son estructurales, que tienen que ver con esto, con las tasas demográficas, con las tasas de natalidad. Seguramente usted tiene menos hijos que lo que tuvieron sus papás. Y seguramente sus papás tuvieron menos hijos que los que tuvieron sus abuelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se viene reduciendo la población joven del Ecuador y viene aumentando la población que, gracias a la expectativa de vida, tiene más años o es adulta mayor. Entonces, también ese es otro parámetro que hay que considerar en la reforma. Si uno analiza la ley del 2001, en el 2001, evidentemente, considerar los 5 mejores años para el cálculo de pensiones era lógico. Usted salía de una moneda propia y asumía la dolarización que pauperizó los salarios en aquel entonces de los ecuatorianos. Los ecuatorianos llegaron a la dolarización ganando $8. Sí, terrible. Ahora la situación es diferente y entonces uno debe decir qué está pasando en Perú, qué está pasando en Colombia, qué pasa en Bolivia, en Chile, en Uruguay, Paraguay. Bueno, allá consideran los 10 mejores años, los 15 mejores años. ¿No será que nosotros también debemos considerar los 10 o 15 mejores años? Porque ¿qué pasa hoy? Y esto hay que decirlo públicamente. La gente se queja de la corrupción dentro de los funcionarios del IES, pero no se queja de la corrupción de los afiliados, por ejemplo. Entonces, cuando hacen estos cambalaches. Exacto, aportan sobre el salario básico 25 años y los últimos 5 hacen el cálculo y dicen, ¿cómo llego a la mayor pensión? Ya aportando sobre 3,000 y ¡ping! Los últimos 5 años aportan sobre 3,000 y se jubilan con la mejor pensión. Y eso también es manipular el sistema, ¿no? Por supuesto, ahí también hay corrupción, ahí se está ejerciendo el derecho a partir de lo que le permite la ley, pero usted, la persona que hizo eso, es consciente que aportó toda la vida sobre el salario básico, el 10% para el fondo de pensiones, que al último incrementa considerablemente su aporte y se jubila con 2,200 mensuales. Claro. Entonces, este tipo de cosas también se producen dentro del seguro de salud. Hay mucha gente, claro, malos funcionarios, pero también malos afiliados que no tienen la cobertura y dicen, no podré afiliarme como que por algún error mi patrono no me ha aportado los últimos 6 meses. Y hay gente que lamentablemente dentro del IES le hace el trámite como que usted está pagando en retroactivo esos 6 meses y con eso recibe el servicio de salud.
y Wow. se atienden de enfermedades catastróficas y temas por el estilo. Entonces, vea, la corrupción en la seguridad social no solamente está en los funcionarios y tampoco hay que satanizar el tema. Como hay malos funcionarios, también hay buenos funcionarios. Totalmente. Entonces, yo creo que el tema, dado las diferentes aristas, tiene que ser abordado por toda la ciudadanía. La solución tiene que venir desde la sociedad en la parte general, no desde la clase política, porque como le digo, la clase política difícilmente va a tomar una decisión que en términos de capital político afecta a cualquier tienda. Yo acá le estoy dando los conceptos teóricos fuera de apasionamientos y fuera de una tendencia política, diciendo, aquí hay que tomar decisiones por el bien de la sociedad, Claro por que el sí. bien de los jóvenes, por el bien de toda la sociedad civil. Entonces, la participación debe ser activa de un gran acuerdo como el que hubo, por ejemplo, en España, el Pacto de Toledo, que sirvió para la reforma de la seguridad social en el siglo anterior, y participaron economistas, actuarios, abogados, periodistas, ingenieros, sociedad civil, políticos, la academia y todos los que quisieron generar una gran reforma para que nadie toque a esa institución por los próximos 30 años. Acá podría hacerse algo igual, un gran pacto político y social para que nadie toque al seguro por los próximos 30 años. Sería lo ideal, pero qué lamentable la situación política. Víctor Hugo, usted decía hace algunos meses que existiría una campaña para privatizar el IES y me salta una pregunta ahí. Si ya pagamos, ¿cómo se privatiza el IES? Mire, el problema es la administración. La pelea que existe a nivel mundial es por la administración de, sobre todo el fondo de pensiones, porque es donde está, digamos, el grueso de ahorro de recursos de los afiliados. En el caso, evidentemente, de Chile, ellos tienen una administración de fondos privados, las famosas AFPs, y tienen un sistema de capitalización individual. El sistema de capitalización individual implica que si usted gana menos, va a recibir una menor pensión, y si usted gana más, va a recibir una mayor pensión, y no hay un concepto de solidaridad alrededor. Es cuánto ahorra, cuánto yo le voy a entregar como pensión, sin ningún concepto de solidaridad, lo que quiere decir que si alguien ganaba como activo un salario mínimo, como jubilado también va a tener un salario mínimo. El sistema que maneja el Ecuador no es un sistema de capitalización individual, es un sistema de ahorro y reparto con beneficio definido, en donde utilizamos los recursos que aportamos mensualmente usted, yo y todos los activos para cancelar a nuestros jubilados, con la expectativa de que el día de mañana sus hijos aportarán a la seguridad social y usted va a poder recibir una pensión. Es un sistema más solidario en el concepto de que pone un techo y un suelo. Es decir, no es que si usted aportó sobre $100,000 va a tener una jubilación de 90,000. Acá el techo de la jubilación está en $2,000. Pero todo ese diferencial sirve para subsidiar a los que están más abajo, a los que han tenido poca capacidad de ahorro como activos. Entonces, al tener un techo y un suelo, evita que la gente que no tuvo mayor capacidad de ahorro caiga en pobreza o extrema pobreza cuando está jubilado, y evita también las distorsiones hacia arriba. Ese es un sistema, desde mi óptica, más solidario, más justo, más equitativo, el de ahorro y reparto. De hecho, la gran disputa en Chile era por el sistema de pensiones, el sistema de capitalización individual versus el sistema de ahorro y reparto. Ya los resultados conocemos de la semana anterior, pero los resultados no obedecen a el problema de las pensiones. Los resultados son más amplios de analizar en el contexto político. En el problema de la pensión, la mayor parte de chilenos, 9 de cada 10 chilenos, están de acuerdo en que el sistema de capitalización individual no funcionó, que tienen que ir a un sistema de ahorro y reparto. Lo que estamos planeando digamos, la propuesta del Ecuador, de hecho yo estoy por sacar un libro con la Universidad Tecnológica Indoamérica, donde soy docente, vamos a sacar un libro que se llama Solidaridad. Qué bueno. Entre signos de interrogación, y plantea una reforma al sistema de pensiones. Y este libro lo que le dice es, debemos mantener el grueso de nuestras pensiones bajo un esquema de ahorro y reparto. Debemos dejar de entregar el fondo de reserva para el gasto corriente. La gente debe entender que ese fondo de reserva es una reserva, como su nombre indica, con el concepto que tiene, y que ese permita una capitalización individual para mejorar su pensión. Y debe existir una pensión no contributiva, como yo le decía, por el solo hecho de ser ecuatorianos. Ojo,
esta pensión no contributiva no me la estoy inventando yo. Existe en ciertos países de Europa, existe en América Latina. Bolivia tiene, por ejemplo, una pensión no contributiva, y muchos otros países aquí en la región tienen pensiones no contributivas. El problema es que cuando generamos los subsidios en el Ecuador, generamos estas distorsiones porque lamentablemente en el sistema de seguridad social terminamos subsidiando a los que tuvimos capacidad de ahorro. Claro. Y los que no tuvieron capacidad de ahorro, que son además la gran mayoría, fíjese, en promedio, cada afiliado del IES recibe un subsidio mensual de $700 por parte del Estado en su pensión, digamos, cada jubilado del IES. En promedio, cada jubilado del ISFA recibe un subsidio que bordea los $900. Y en el caso del ISPOL, también reciben subsidios parecidos. Entonces, ¿qué quiero decir? Estos subsidios son para los que tuvieron capacidad de ahorro. Y los que más capacidad de ahorro tuvieron y más seguros estuvieron en sus trabajos, más subsidio tienen del Estado. Y los que no tuvieron ninguna capacidad de ahorro, el que vende caramelos en la esquina, la señora que nos sirve el encebollado, la señora que nos sirve los cangrejos que nos comemos con gusto, bueno, resulta que ellos evidentemente no tuvieron esa capacidad de ahorro, no están asegurados de la seguridad social y a los 60 años tendrán que seguir dedicados o a la venta de cangrejos o a la venta de jugo en la esquina, porque lamentablemente no reciben ese componente solidario del Estado. Y sabe que irónicamente termina siendo una afectación mucho más grande para el Estado, porque van al Ministerio de Salud Pública y se vuelve todo un asunto muy, muy insostenible. Además que políticamente suena muy bien, así que ojalá que alguien lo asuma de esa manera. Víctor Hugo Villacrés, un gustazo tenerte y ojalá que los políticos empiecen a ver las cosas de manera más didáctica, más sincera y tomen la batuta y hablar, ¿no? Yo creo que la gente entiende cuando se le habla. Parece que hay un grave problema de comunicación, no hablan y obviamente hay una confusión total. Víctor Hugo, tus palabras para despedirnos. Muchísimas gracias, Nelson, por la oportunidad de decirles a los ecuatorianos simplemente que estamos ante una decisión que puede afectar a nosotros y a las futuras generaciones, que es el momento de tomar una decisión basados en criterios técnicos. Dejemos de un lado las banderas políticas, por un momento pensemos como sociedad en qué nos va a hacer bien para las próximas generaciones y por supuesto para los que estamos a 15, a 20 años de jubilarnos. Entonces, de esa manera busquemos construir o edificar bajo pilares firmes, los pilares que pone la Organización Internacional del Trabajo, que son la suficiencia, la cobertura y la solidaridad, la base de los pilares para una nueva seguridad social. Estamos a tiempo, podemos hacerlo, creo firmemente en los ecuatorianos, pero creo que necesitamos una orientación y esa orientación sí debe venir de la clase política. Nos vemos, Víctor Hugo, chao, chao. Gracias, Nelson, gusto, chao. Muy bien, ahí estuvo Víctor Hugo, una exposición, casi que una charla, así que eso estuvo muy bien, ¿eh? Eso es lo que nos hace falta bastante a los políticos.